Mi hermana Luisa Ever, Dios le bendiga también. Hermana Luisa Ever, Dios le bendiga. Gracias le damos al Señor, hermanos, por un nuevo día. Ya nuestra hermana Sarita oró para la dominical, así que voy a comenzar a compartir. Hoy nos toca seguir con nuestras clases de hermenéutica, que nos ayuda a tener una mejor interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Así que vamos a compartir por acá. Muy bien. ¿Usted me dicen si se ve? ¿Se ve? Sí. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase número 6. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido ir avanzando en esto y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nos hablan de esta palabra hermenéutica es como que nos da así, wow, como que nos da un poco de susto, así, oh, hermenéutica. Pero ustedes se han ido dando cuenta de a poquito que no es terrible. ¿Se dan cuenta? Es un poquito de dedicarle tiempo nomás a investigar un poco, pero que en realidad no es nada de otro mundo. No es tan terrible. A veces los eruditos y los entendidos le ponen palabras así como, wow. ¿Me dicen si se ve la presentación? Amén. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como yo les decía, vamos a hoy hablar en nuestra clase 6 y decíamos que en realidad la hermenéutica no es tan terrible, solo que hay que dedicarle tiempo y voluntad de querer investigar, porque la hermenéutica es investigación, es lectura, ¿verdad? Y siempre vamos a partir con esto para que nunca se nos olvide que nosotros todos los cristianos leemos. ¿Qué leemos? Podemos leer muchos textos, pero nuestra lectura principal es la palabra del Señor. Y cuando leemos, nos surgen interrogantes, nos surgen preguntas, no estamos de acuerdo con algo, no lo entendemos, y eso está bien que pase. Y cuando eso pasa, entonces surgen estas preguntas, pueden surgir muchas otras, pero estas preguntas de gran importancia que tienen que ver justamente con lo que es el trabajo de la hermenéutica. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Quiero aprender sobre las relaciones interpersonales, por ejemplo. Oh, ¿qué me dirá la Biblia sobre esto? Y comenzamos a buscar ahí. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? ¿O qué quiso decir el autor? Que la hermenéutica busca encontrar el primer sentido del texto, ¿verdad? Lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Para eso nos encontramos que tenemos que recurrir a todos estos auxiliares, ¿no es cierto? Biblia, distintas versiones de Biblia, ¿verdad? Diccionarios bíblicos, libros de geografía bíblica y libros de geografía secular y de historia secular también nos aportan. Y esto es la máxima, es decir, el Espíritu Santo es una guía y no es un atajo para llevarnos al conocimiento de la verdad de Dios. Por tal razón, contar con el Espíritu no excluye la necesidad del estudio de las Escrituras. Es decir, todo estudiante de las Escrituras debe encomendarse al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu de Dios es el que nos va a recordar, ¿verdad? Y decíamos que para que el Espíritu de Dios nos pueda a nosotros recordar algo, es porque antes nosotros tenemos que haber leído eso. Porque hay gente que no estudia y le pide al Espíritu de Dios que le diga. No, el Espíritu de Dios no es un soplón, no es uno que está diciéndole que haga las cosas al otro. El Espíritu de Dios recuerda. ¿Qué recuerda? Algo que tú anteriormente ya habías visto, habías leído, ¿verdad? Ok, y en la clase pasada estuvimos viendo que el intérprete bíblico debe usar los resultados de los mejores estudios a su alcance, es decir, investigar, leer literatura, buscar, no prejuiciarse con la literatura que no es cristiana, porque hay gente que todo lo que no es cristiano
lo encuentra como que hay demonios ahí, no necesariamente. Nosotros encontramos que en el mundo secular hay arte que no es malo. Usted me puede decir que la danza es mala, el ballet, hay música de Mozart y de grandes. Ayer estuve escuchando eh, la canción que es tocada, que se llama El Silencio, que es hermosa. La tocan con un instrumento, es preciosa. Y yo sé que, creo, no estoy segura quién es el autor, pero creo que no es creyente el autor. Entonces nosotros podemos decir que porque no es creyente es malo, no, no necesariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar estos elementos, estos auxiliares para que nos aporten atlas bíblico, en fin, distintos auxiliares, ayudas que nos pueden ayudar, ¿verdad? En la Biblia, libros de los idiomas bíblicos, el hebreo, el griego, el arameo. Es poquito lo que la Biblia tiene en arameo, pero también tiene una mínima parte. Y entender de que no podemos ir a los idiomas bíblicos y decir, el griego, voy al griego de hoy. No, porque el griego de la Biblia, los idiomas bíblicos son lenguas muertas, ya no se usan, ¿verdad? Y veíamos este texto y lo analizábamos en la clase pasada, que decía el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y este texto se ha usado mucho para que los hermanos digan que no hay que estudiar porque la letra mata, entendiendo que aquí la letra se refiere al estudio, al conocimiento. Y en realidad ese texto lo que quiere decir no es eso. Y veíamos que en este texto, por ejemplo, la palabra letra tiene que ver con, en el original es ley, no es letra, es ley. Pero la palabra letra muchas veces se utiliza como, se dice ley y se utiliza la palabra letra. Para nosotros puede ser un poquito complicado de entenderlo, pero para ellos no, ellos entendían inmediatamente que cuando alguien hablaba de la letra de la ley, o sea, de la letra de los mandamientos, estaba hablando de la ley. Entonces, en este caso, la palabra letra tiene que ver con ley. Y la palabra ley se usa de muchas maneras. Se usa como, cuando alguien dice ley, cuando alguien decía ley, entre los judíos tenía que ver con todas estas y muchas más. Vamos a poner las más importantes. Ley se refería también a los 5 libros de Moisés, a todas las escrituras del Antiguo Testamento. La ley de Dios tenía que ver con todo el Antiguo Testamento, en algunos casos solo con los 5 libros del Pentateuco. En otros lados la ley también tiene que ver con los mandamientos que Dios le dio a Moisés. También puede ser la ley civil de cualquier nación. En nosotros tenemos nuestras leyes, ¿verdad? Está el poder innato del pecado. Pablo ya decía, la ley me mató, hablando del pecado. El evangelio de Cristo y el principio de la ley en comparación con la gracia, y dice acá, muchos más, porque deben haber muchos más, ¿verdad? Cuando alguien me dice planta, ¿qué nos imaginamos cuando alguien me dice planta? Bueno, podemos imaginar una planta, ¿verdad? No podemos imaginar una planta del pie, o no podemos imaginar una planta de una empresa. Está la planta de Soprole ubicada en tal parte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con que las palabras en la Biblia pueden tener un significado y para eso es necesario saber el contexto, el idioma, para encontrar qué quiso decir el autor cuando hablaba de esto, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Dos personas que le dicen esta palabra, ambas se forman una opinión distinta de la misma palabra, ¿verdad? Entonces, el intérprete, ¿quién es el intérprete de la escritura? Todos nosotros, porque en la vida del ser humano hemos dicho que todos vivimos interpretando siempre, todos interpretamos lo que vemos, una película, interpretamos lo que escuchamos, lo que otros hacen, una pintura, una canción,
Cuando uno tiene una opinión de algo, eso se llama interpretar. Entonces, nadie puede decir, ah, no, yo no soy intérprete. Yo soy un simple lector de la Biblia. Otro interpreta. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está interpretando, porque usted se está formando una opinión del texto. Cual sea esta opinión, se la está formando. Entonces, todos somos intérpretes. Entonces, para descubrir a qué planta, yéndonos al ejemplo, se referirá al autor, es que para eso nos sirve la hermenéutica, para encontrar el sentido, ¿verdad? Entonces, está entre las muchas herramientas que nos permite dilucidar lo que el autor quiso decir, está el contexto. Y decíamos que hay mucha gente que lee la Biblia buscando esos textos que le llaman la atención, porque son bonitos, pero no buscan qué en realidad Dios le está diciendo. Y para entender eso hay que meternos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto quiere decir muchas cosas. El contexto consta del lenguaje, contexto del idioma bíblico, el contexto histórico, la gramática, la síntesis, ¿verdad? De todo el texto. Mire, no hay Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la Biblia dirá en alguna parte que no hay Dios? Me gustaría que alguien me dijera, me contestara, sí o no. Alguien que me diga, ¿la Biblia en alguna parte dice que no hay Dios? A ver, los quiero escuchar, abran sus micrófonos por ahí y quisiera escucharlo y que ustedes me dijeran si acaso la Biblia en alguna parte dice. Yo creo que sí, que no hay, que sale, pero puede ¿Ya? decir después, no hay Dios, dicen los hombres, o no hay Dios, Ok. dicen los pecadores, según yo. Ok, excelente respuesta. ¿La Biblia dice no hay Dios? Claro que dice. Entonces alguna gente toman la Biblia de manera literal, pero aíslan. Lo demás se quedan con un pedacito. ¿Dice la Biblia no hay Dios? Fíjese que sí, como dice nuestra hermana, lo dice. En el Salmo 14, 1 y en el 53, 1 dice, no hay Dios. Pero, como decía nuestra hermana, ¿quién dice que no hay Dios? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Se dan cuenta? En cambio, una persona puede decir, tomar solo la parte no hay Dios y de eso hacer una doctrina. Va a predicar algo, le va a enseñar a la gente, oiga, pero si la Biblia dice que no hay Dios, mire, lea aquí, no hay Dios. Sí, pero ¿qué dice el contexto? Lo que está antes, lo que está después. Aquí estamos refiriéndonos al contexto inmediato. ¿Ya? Tenemos contextos remotos, que son contextos lejanos, y el contexto inmediato. El contexto inmediato, porque si yo sigo leyendo el versículo, ahí mismo me dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Me explico? Entonces, ojo en cómo se utiliza la escritura, ¿verdad? En algunos casos dice el contexto es más remoto, o sea, está más lejano, porque aquí el contexto está ahí mismo, en el mismo versículo. Pero hay casos donde el contexto es más lejano. A veces no está en el mismo libro, o en el mismo capítulo, ni en el mismo libro, a veces ni siquiera está en el mismo autor, ¿verdad? Dice, Eclesiastés 9:5 se usa para apoyar las doctrinas del sueño del alma y de la aniquilación de ella, porque dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces se utiliza este texto para decir que después de esta vida no hay nada más. Leído, dice, separadamente, este versículo parece afirmar que nadie está consciente después de la muerte. Pero el contexto remoto del libro y de toda la Biblia indica que tal interpretación es contradictoria y es falsa. Sin la clara revelación del Nuevo Testamento, el escritor de Eclesiastés no podría decir nada sobre este asunto, porque acuérdense ustedes que siempre hemos dicho que la revelación es progresiva. Es decir, en ese tiempo Dios había revelado
un poco nomás a la gente, un poquitito. Dios parte revelando así chiquitito y de a poquito Dios va revelando un poquito más, hasta que llega a Cristo, que es su máxima revelación o su revelación especial, ¿verdad? Entonces, el autor de Eclesiastés obviamente no tenía esta revelación, por lo tanto, él hablaba lo que él entendía en su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa en realidad este texto? Es que los muertos no saben nada, pero de esta esfera, de esta dimensión, de esta vida, ¿verdad? Los muertos, porque el que se muere se va a otra dimensión donde el Señor lo lleva. Y de esta vida obviamente que no sabe nada, pero no está diciendo que en la otra vida hay inconsciencia, no está diciendo eso. Entonces, ojo con algunos que toman este versículo como algunas sectas para decir que el hombre cuando muere hay una aniquilación total, no hay nada más después de eso, ¿verdad? Entonces, muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre qué cosa, sobre la sabiduría. No existe ningún contexto inmediato, es decir, aquí ya nos encontramos con estos contextos remotos, ¿verdad? Porque su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de la Escritura y con el mensaje de toda la Biblia. Este es el contexto remoto para todos estos proverbios. No puede decir una cosa en algún libro que la Biblia entera después lo contradiga. La Biblia entera tiene que afirmar un principio, una declaración. Dice, por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato. Y obviamente que el estudiante se va a dar cuenta de esto porque lo va a encontrar inmediatamente. Por eso es que es importante estar leyendo la Biblia con cuidado y no leer pedazos y después saltarme a otro pedazo buscando lo que me llama la atención, sino que leer los capítulos de corrido, completito, para tener una imagen general del asunto, ¿verdad? Dice, en general los libros de la Biblia son historias, son ley, poesía, tratados, cartas o profecías, y todos ellos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestran su unidad interna. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe tomar en cuenta este contexto al interpretar entonces cualquier pasaje dudoso, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con estos pasajes paralelos, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica para tener una mejor idea. Y aquí está la pregunta de alguien. ¿Por qué dicen algunos libros de la Biblia las mismas cosas acerca de Jesús? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y la parte de la Biblia donde hablan de las mismas cosas se llaman pasajes paralelos, ¿verdad? Entonces, tratan de los mismos temas, del mismo suceso, de una misma experiencia, pero contado por distintos autores. Y nos encontramos con este caso en que los evangelistas relatan el caso de este hombre, pero que algunos lo cuentan con una cantidad de personas o que fue de esta forma el suceso, y otros dicen, no, en realidad no eran 2 amigos, eran 3, ¿verdad? Pasa eso. Acuérdense ustedes que también dijimos que en el tiempo en que anduvo Jesús, no se escribió nada en relación a él. Lo de Jesús se empezó a escribir muchos años después que Jesús ya no estaba. Y también decíamos que los evangelios en el Nuevo Testamento fue lo último que se escribió. No fueron los primeros libros que se escribieron, fueron los últimos. ¿Por qué? Porque había que juntar la información. Nadie andaba detrás de Jesús con un lápiz y una hojita escribiendo lo que él iba haciendo, nadie. Entonces tuvo que hacer qué cosa, reconstruir la historia. El escritor, no sé, buscó gente por aquí, por allá, ustedes conocieron a Jesús, no, yo no, pero ¿sabes qué? La señora de la vuelta, ella sí lo conoció porque estuvo en un milagro, parece que hizo Jesús, la señora estuvo ahí, pregúntele a ella. Y fue donde la señora, el escritor, y le preguntó, sí, sí, una vez Jesús. Entonces, cada escritor empezó a indagar, a buscar sus propias fuentes para conocer el relato de la vida de Jesús. Por eso es que los evangelios no son todos iguales,
y difieren en detalles, pero que en realidad no son importantes. Entonces encontramos que a veces hay gente que se detiene en esos detalles y pelea con otros por esos detalles. Y esos son los detalles que tiene la Iglesia Evangélica en Chile dividida de la forma en que estamos divididos. Decíamos también que doctrinalmente las iglesias evangélicas en Chile todas creemos lo mismo, que Jesús es Salvador, que hemos pecado, todos creemos eso, pero estamos divididos igual. ¿Por qué? Por estas cosas, por estos detalles, ¿verdad? Entonces, y decíamos que, y fíjese que este es bien interesante, cuando los 4 evangelios se comparan al uno con el otro, el lector puede comenzar a dudar de la exactitud de todos. Este es el caso del letrero en la cruz del Señor, porque las 4 leyendas son diferentes. Mire, según Mateo, el letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Según Marcos, decía solamente el rey de los judíos. Lucas nos informa que decía, este es el rey de los judíos. Y Juan lo dice así, Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, como que uno diría, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cuál era el nombre? La única expresión común a estos 4 son la palabra rey de los judíos. En eso están todos de acuerdo, en que decía rey de los judíos. Mateo y Juan incluyen el nombre de Jesús, mientras que Mateo y Lucas están de acuerdo en que decía este es. Marcos las reporta en la forma más breve, de acuerdo con esa característica notable de su evangelio. Y Juan es el único que usa la palabra nazareno como parte entonces del nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos resolver este desacuerdo entre los evangelistas? Miren, algunos comentaristas explican las formas diferentes de la leyenda como traducciones de los 3 idiomas en que fue escrita la Biblia. Hebreo, bueno, que dice latín, pero en realidad sí, hay obviamente la versión, la Vulgata, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ir ya un poquitito al, bueno, en este caso en realidad no concuerda, pero sí, latín. La Vulgata latina fue una de las traducciones más importantes de la escritura, por lo tanto sí la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hebreo, latín y griego. Entonces, en cada idioma la extensión del título sería diferente. El hebreo usa pocas letras. De hecho, el hebreo, el más antiguo de todo, no usaba vocales, usaba solamente consonantes. Creo que ya por ahí, por el siglo II, los masoretas le empezaron a poner consonantes, que son unos puntitos, que sé yo, unas letras por ahí, al hebreo. El latín omite los artículos, el, la, los, las, en fin, los omite, no los pone. Y el griego daría el título en la forma más larga. Para que los 3 títulos cupieran en la misma tabla, algún ajuste sería entonces necesario para hacerlos caber en el mismo espacio. Esta explicación tiene mucho a su favor, ¿ya? Es muy probable. Aunque es imposible saber de cuál idioma cada evangelista sacó este título, o bien si esta explicación es realmente la verdadera. Puede que no sea la verdadera. Entonces, puede ser mejor suponer, mire, todas estas son suposiciones. Por eso es que nadie puede predicar de esto. ¿Sabe por qué? Porque son suposiciones. De lo único que puede predicar alguien es de que es el rey de los judíos, porque eso sí que está comprobado. De lo demás, si alguien predica lo demás, son suposiciones, no hay certeza alguna. Pero hay gente que predica de las suposiciones de la Biblia, de algo que no está seguro, ¿verdad? Entonces, puede ser mejor suponer que cada evangelista se refirió al título que le parecía mejor para su propósito. Acuérdense que cada escritor tiene en mente un público el cual él quiere que entiendan lo que él va a escribir. Y cada escritor tiene un público distinto. Es como que usted escribiera una carta o un libro. Usted, cuando usted escribe algo, tiene en mente a alguien que usted sabe que va a ser receptor de su escrito. Por lo tanto, usted va a pensar en esa persona y usted le va a interesar. Por ejemplo, si nosotros escribimos un libro en español, ¿a quién yo voy a apuntar? A la gente que habla español. No voy a apuntar a los ingleses, ni a los norteamericanos, ni a los franceses, no.
voy a apuntar a los que hablan en español. En este caso, es exactamente lo mismo. Cada escritor apunta a un determinado público, ¿verdad? Entonces, pero si nuestra curiosidad así lo demanda, dice, podemos buscar que la información completa está contenida en los relatos de los 4 evangelistas y podría ser más o menos de esta forma. Acuérdense que estamos suponiendo. Mateo dice, este es Jesús, rey de los judíos. Marcos dice, el rey de los judíos. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y Juan dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y tomando estos 4, entonces diría, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Cuál es el correcto? No sabemos. ¿Es importante el título? En este caso, no. No es importante porque no le quita mérito. En ninguna parte está negando que Jesús es el Hijo de Dios. En ninguna parte niega que Él murió. En ninguna parte así, no. Entonces, no son cosas importantes, ¿verdad? En una lengua u otra, así decía entonces el título. Cada evangelista nos ha dado solo una parte de la información porque nadie la tuvo completa. Y así encontramos una de varias respuestas a la pregunta. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Ya que los testimonios humanos son incompletos por lo general, necesitamos las 4 para tener la historia un poquitito más completa. ¿Ustedes han visto ese ejercicio del rumor o el teléfono? Que uno parte contando una historia y tiene, no sé, 20 en una fila, entra uno y le cuenta en el oído una historia a otro y ese se la cuenta en el oído a otro. ¿Ustedes saben lo que termina? Una historia totalmente distinta. Porque nadie entiende las cosas igual, o no escuchó bien, o una palabra la dijo de otra manera, y la historia finalmente que llega al final es algo totalmente distinto. Eso pasó, ¿verdad? Con frecuencia alguna interpretación está basada en cierto detalle que no aparece en todos los pasajes paralelos y que no debe enseñarse con el énfasis acostumbrado. En Mateo 24:32 se habla de la higuera, que suele ser interpretada como símbolo de Israel. Según explican, cuando la higuera se enternece, es decir, cuando Israel comienza a inclinarse hacia la fe en Cristo, entonces la venida de Cristo está cerca. Pero si comparamos este texto con Lucas 21:29, veremos que el Señor no habló de la higuera como símbolo de Israel, sino como el árbol más común de esa región. La higuera entonces en este caso representaba a todos los árboles. Esto lo sabemos por las palabras de Jesús según las reporta Lucas, que dice, la higuera y todos los árboles. La lección no está en el supuesto simbolismo de la higuera, sino en el acto de enternecerse y brotar las hojas. Cuando sucede este evento natural, entonces cuando nosotros vemos acá, ya en agosto, empiezan a salir hojitas en las plantitas, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué empezamos a decir? Oh, va a llegar la primavera. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. De la misma manera, cuando suceden los eventos mencionados en la primera parte del capítulo, los creyentes pueden saber que la venida está cerca. Jesús estaba hablando de eventos que van a suceder antes que Él venga por segunda vez. Entonces el tema de la higuera lo toma como una forma de graficar de manera más clara que van a haber señales antes de que Él venga. De la misma forma en que la higuera, cuando la higuera empieza a florecer, nosotros sabemos que ya viene el verano. De la misma manera, cuando empiezan a pasar todas estas señales que yo les estoy explicando, que estaban escritas en este capítulo, ustedes ya saben entonces que Cristo está por venir. Yo voy a venir de nuevo. Eso es lo que estaba queriendo decir, ¿verdad? Los libros proféticos deben estudiarse juntos en cuanto hablen del mismo periodo, del futuro o de la historia. Uno de ellos puede ser el mejor comentario sobre otro. Por ejemplo, la profecía de Daniel 7 del 2 al 8 que habla de las bestias, que Daniel tiene en sueños una visión, de las bestias que suben una del mar, qué sé yo, se podría estudiar con provecho junto con la del Apocalipsis 13 del 1 al 2. De hecho, en los institutos bíblicos se estudia Daniel y Apocalipsis juntos. Siempre se van a estudiar juntos los dos porque se apoyan mutuamente. Entonces, la forma más
práctica de aplicar esta regla será la de hacer uso de una Biblia con referencias, una concordancia y obviamente en nuestra memoria, ¿verdad? El estudiante debe tratar de llenar su mente con la Biblia completa, de tener el panorama. No es que se la sepa así capítulo por capítulo, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los conceptos generales de la Biblia, que los tenga claro en su mente. Cuando uno ha leído la Biblia, para entender los temas de la Biblia, usted inmediatamente se da cuenta cuando algo que le enseñan no es correcto. ¿Se acuerdan que decíamos que de qué manera le enseñaban a los trabajadores de los bancos a identificar los billetes falsos? No le enseñan a conocer los billetes falsos porque siempre están saliendo nuevos. Le enseñan a conocer los verdaderos. El que sabe conocer los verdaderos inmediatamente va a saber cuando uno es falso. Lo mismo pasa con la escritura. Cuando usted entiende la Biblia claramente y la estudia seriamente, usted va a darse cuenta inmediatamente cuando algo no es correcto, cuando le están enseñando algo que no corresponde con la escritura. Entonces, los pasajes paralelos son importantes. Y por eso que tenemos el mensaje de la Biblia entera. Es importante tener estos conceptos claros en nuestra mente. Dice que hace algunos años, nos habla el escritor de este libro, cuando servía como editor de la revista Verbo, desafié a los lectores invitándoles a mostrar cualquier base bíblica que justificara el uso de las imágenes en el culto cristiano. La única respuesta llegó de parte de un sacerdote. Decía que Israel había adorado las imágenes muchas veces y que eso era suficiente base bíblica. También, como otros de su religión, sostenía que el segundo mandamiento del Decálogo, que dice no adorarás, no te harás imagen, ¿verdad? Que dicen los mandamientos, no prohibía el uso de toda imagen, sino solamente de aquellas que no representan al verdadero Dios. Dijo además que los feligreses de su iglesia no adoraban a la imagen misma, sino a aquel que la representaba. Y eso hoy lo vemos mucho en la Iglesia Católica. Dicen, nosotros no adoramos a imágenes de dioses falsos. Estas imágenes que tenemos aquí no hablan del Dios verdadero, así que no tiene nada de mal. Pero el Señor dice claramente, no te harás imagen de ninguna cosa creada, de lo que está en el cielo ni en la tierra, de ninguna. Se exceptúa Él, de ninguna, ¿verdad? Entonces, todas estas razones son falsas, porque sostener que el uso de las imágenes está permitido en las Escrituras. Aquel sacerdote entonces pasaba por alto el testimonio abrumador en su contra. ¿De quién? De toda la Biblia, ¿verdad? Los que usan las imágenes en el culto con frecuencia se refieren a Génesis 47:31, que habla de la muerte de Jacob, y que dice así, Israel, en la lengua hebrea, ¿verdad? Israel adoró hacia la cabeza de su bordón, ¿verdad? Y enseñan que en ese bordón había una imagen de Dios grabada en él, y que Israel adoró a esa imagen. Pero, como los otros argumentos que usan en favor de tal culto, la interpretación es una interpretación antojadiza. Sobre todo, tal interpretación ignora el testimonio de las demás enseñanzas de la Biblia. Miren, aquí si me quieren apedrear, me pueden apedrear. El otro día escuché un sermón que hablaba sobre el arte y sobre que el arte es bíblico. Sí, es bíblico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con bailar dentro de la iglesia. ¿De dónde sacan la idea? De David cuando danzó. David danzó fuera del templo, en la calle. ¿El arte es bueno? Sí. ¿Es demoníaco? No. ¿Se le puede bailar a Dios? Sí. No en el templo, personalmente. Esta es mi opinión de lo que he leído en el texto. No encuentro en ninguna referencia en el Antiguo Testamento de alguien que haya bailado dentro del templo. David danzó fuera del templo, ¿verdad? Entonces yo no estoy de acuerdo con que se aplique como un ministerio, no estoy de acuerdo, porque se está desviando la atención de la juventud hacia algo que es bueno, pero que no es lo importante, que no es lo relevante. Lo relevante es la sana doctrina y el ejercicio de la sana doctrina. Ojo con eso.
Eh, sé que no es simpático lo que estoy diciendo, pero yo estoy yendo a la escritura. Entonces, a mí me complica cuando se inventan ministerios para ocupar a la gente con ciertos talentos, que los tienen y que son muy buenos, pero estamos desviando. No comparto yo eso, y yo me dediqué a escuchar toda la predicación y no encontré una sola base bíblica donde a mí me avalara hacer estas cosas dentro de una iglesia. No, porque dentro de una iglesia nosotros vamos a rendir culto a Dios. Culto es ofrecerle algo a Dios. Es una intimidad con el Señor, con el debido respeto y la debida reverencia. Nosotros hoy le hemos tomado la mano a Dios y lo tratamos como a nuestro par, como a nuestro compadre, como decía alguien por ahí, el flaco, el de arriba. Ojo, Dios merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Cuidado con eso. Así que a veces la línea, hermano, es muy fina. No digo que es malo, pero hay que saber dónde, cómo y cuándo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso. Entonces, así como es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Si alguna persona sugiere que esta regla es solamente la extensión de la regla sobre el contexto remoto, está bien. Está bien porque el contexto de toda la Biblia es un contexto lejano, porque tenemos que dedicarnos a ver si encontramos afirmación de todos los autores o de la gran mayoría de los autores de la Biblia sobre algún punto. Por ejemplo, Pablo, cuando en Corinto enseña que la mujer calla en la congregación, ¿dónde encontramos nosotros otra enseñanza de ese mismo valor? No hay, no hay. De hecho, Pablo dignifica a la mujer, la dignifica en su rol, nunca poniéndola en igualdad en cuanto a género con el hombre, porque eso es imposible. Dios nos hizo distintos, ¿verdad? Estamos diseñados de manera distinta. Pero en cuanto a dignidad, Pablo consideró mucho a la mujer. En muchos casos, en el periodo de Pablo, las mujeres fueron las que llevaban la batuta en el ministerio y no el varón acompañaba. Y no es una enseñanza que nosotros podamos decir, es un mandamiento, que hoy en muchas iglesias, y yo le doy gracias a Dios que en la nuestra no es así, gracias a Dios, pero tenemos muchas iglesias donde las mujeres, lo he visto, lo he visitado, donde a las mujeres no se les permite ni siquiera subir al púlpito a poner el florero, no se les permite. Cuando ellas arreglan la iglesia, la adornan, la limpian, ellas arreglan los floreros y los hermanos están a la orillita del púlpito, del altar, recibiendo los floreros porque ellas no lo pueden recibir y obviamente ellas no pueden hacer nada excepto orar, y cuando lo hacen de abajo, no de arriba. Entonces, aquí encontramos un claro ejemplo de que no hay un contexto ni remoto para tomar esto como una doctrina, como que las mujeres en realidad en la iglesia no pueden hacer nada, porque eso no es, ¿verdad? Con frecuencia, dice, los que enseñan en las sectas falsas usan textos que aisladamente parecen afirmar cosas que contradicen el resto de la Biblia. Sus adeptos no entienden la enseñanza general de la Biblia o no consideran cuán irrazonable es aceptar aquellas doctrinas especiales. No consideran que ese proceder sería como aceptar el testimonio de un solo testigo ante el jurado. Es decir, uno dice eso, todo el resto dice lo contrario, pero se acepta lo que uno dice. Y eso, ¿saben lo que es? Es no aplicar el sentido común. Porque todos nosotros, Dios nos dio a nosotros el sentido común, que por ahí alguien dijo es el menos común de todos los sentidos, porque a veces no lo aplicamos. El sentido común, el intelecto que Dios nos dio es para que lo usemos en sus cosas mayormente. Entonces, usemos el sentido común. Si 10 dicen que no y uno dice que sí, hay que quedarse con la mayoría porque por algo todos dicen algo, lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, los cristianos que leen y aceptan la Biblia creen que el autor de las Escrituras fue el Espíritu Santo y que realmente no contiene contradicciones verdaderas y nosotros lo creemos. La Biblia en su tema central no se contradice jamás.
Nunca, porque es la palabra del Señor. ¿En qué a veces encontramos estos errores que yo le digo? En la geografía, en que si eran dos o que eran tres, en eso podemos encontrar errores, pues son errores que no tienen nada que ver con el mensaje de la Biblia completa, que tiene que ver con la revelación de Dios, la salvación del hombre, ¿verdad? Y la deidad de Cristo. Cada parte de la Biblia estará en completa armonía con el resto de la Biblia siempre que se interprete correctamente. Y por eso estamos viendo este curso, ¿verdad? Este punto de vista no es una forma maliciosa de evitar aparentes contradicciones porque estamos haciéndonos cargo de que la Biblia tiene contradicciones, pero que tienen que ver con la geografía, con los números, con las ciudades, ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Pero que en realidad tenía este nombre. Eso sí, nos hacemos cargo, ¿verdad? Entonces tampoco es evidencia de tener la mente cerrada. Más bien, es la convicción de que los lectores de la Biblia no deben abandonar apresuradamente lo que la Iglesia ha creído a través de su historia, porque por algo lo ha creído. Cuando existen problemas genuinos, el lector debe exigir de sí mismo un estudio imparcial del caso antes de afirmar que algún texto difícil se equivoca. Es decir, ¿qué quiere decir imparcial? Abrir la mente. No dogmático. ¿Se acuerdan que decían que el dogmatismo tiene que ver con que yo voy a estudiar un texto, pero desde lo que mi iglesia me enseña? Si yo voy a estudiar la Biblia desde solamente lo que mi iglesia me enseña, estoy mal. Tengo que abrir la mente. Tengo que saber que también nos podemos equivocar porque somos seres humanos y nos podemos equivocar en algunas cosas. Eso nos habla de que somos humanos. Todavía estamos aquí, no somos ángeles, ¿verdad? Nos podemos equivocar y creo que es de grandes asumir que a veces nos equivocamos, ¿verdad? Hay numerosos ejemplos de la necesidad de examinar la enseñanza de la Biblia entera. El Salmo 51.5 ha sido ocasión de una doctrina equivocada. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Según la versión antigua, escribió David de esta forma: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si el lector no compara estas palabras con otras enseñanzas de la Biblia, bien puede pensar que aquí el pecado tenía que ver con el contacto sexual, con las relaciones sexuales. Por esto dice, muchos creen y enseñan que el matrimonio no es un estado muy espiritual y que la cohabitación es un pecado venial, como dicen los católicos, aún entre los casados. De hecho, hay muchos evangélicos, yo conocí uno, que ellos dicen que solamente el matrimonio debe tener intimidad cuando quieren tener hijos. Y que si no quieren tener hijos, después ya no tienen que tener intimidad, porque no lo ven como algo bueno. Se toman de este texto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Biblia entera nos habla de otra cosa. ¿Qué nos dice? La Biblia no enseña esto. En Génesis 1:28 Dios le dice a Adán, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Oiga, en ese tiempo no existía la fertilización in vitro, ¿verdad? No existía eso. Entonces, ¿cómo Dios le iba a decir fructifíquense, tengan hijos, llenen la tierra? Fue una orden. Bueno, por medio de la relación sexual, que es el medio que el mismo Dios proveyó para que la humanidad se multiplicara. Y Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Aquí no se ve ninguna maldición en el matrimonio, al contrario. Hebreos dice que el matrimonio debe ser honroso y el lecho sin mancilla, es decir, el matrimonio con honra, con respeto, con reverencia. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La enseñanza entonces de la Biblia entera contradice la idea de que las relaciones sexuales en el matrimonio sean pecado. ¿Por qué? ¿De qué manera entonces entendemos el Salmo 51.5? En primer lugar, nunca debemos usar algún texto difícil como la base de una doctrina, especialmente cuando la Biblia entera enseña algo que es totalmente distinto. De aquí que tenemos las sectas, porque las sectas hacen justamente esto, toman un texto difícil y lo enseñan como doctrina, o, que es lo peor, estos llamados profetas de este tiempo, o los apóstoles de este tiempo,
pueden tener una tremenda experiencia con el Señor. Yo no digo que no. Alguien puede tener, Dios puede revelar una experiencia sobrenatural a los cristianos y nosotros lo sabemos. Dios es así. Pero ¿sabe lo que hacen estos? Yo lo vi personalmente en el caso de una mujer que la conocí. Ella tuvo una experiencia, una visión o un sueño, no me recuerdo, espectacular. Y yo creo la experiencia. Pero ella tomó esta experiencia para decir que todos los cristianos tienen que vivir eso. Y sobre eso funda su doctrina, ¿verdad? Y ella, Ana Méndez, muy conocida. Yo la conocí personalmente a ella. Y es su experiencia. Yo escuché todo su testimonio y yo creo su experiencia. Pero fue su experiencia. ¿Por qué yo le voy a decir a todo el mundo que tiene que vivir lo mismo que yo viví si nosotros tenemos a un Dios que es sumamente original en esto? Nunca Dios ha hecho algo dos veces exactamente igual. Nunca. Vean los milagros de Jesús. Dios siempre actúa con las personas de manera distinta. Pues, ¿sabe por qué? Porque Él nos hizo a nosotros distintos. Y la misma experiencia del hermano puede que a mí no me sirva, puede que yo no la entienda. Por lo tanto, Dios siempre va a ser personal con usted. Entonces yo no puedo fundar una doctrina sobre lo que yo viví con Cristo. Entonces ella decía, todos tienen que tener esta experiencia. El que no la tiene, preocúpese. Y yo decía, wow, yo en mi tiempo la creía, hermano, porque no tenía idea. Yo la creía. Y yo oraba y, hermano, me angustiaba porque yo quería vivirlo, porque yo entendía que yo también, y si no la vivía, yo estaba en problemas. Pues. Entonces, hermano, no hagamos que otros vivan nuestra experiencia. Yo me recuerdo, cuando yo recién me convertí, escuchaba muchas experiencias de hermanos, y una experiencia de una hermana, particularmente, que dice que ella una vez en su vida escuchó la voz audible de Dios, y yo lo creo. Dios puede audiblemente hablar, ¿por qué no? Y que para ella fue espectacular. Y yo quería escuchar la voz audible de Dios. Y cuando yo me convertí, una de las personas con las que yo conversaba mucho, el pastor Juan Rojas, que hoy está complicado de salud, yo lo conocí mucho a él. Y yo conversaba con él siempre y hablábamos de Dios porque yo tenía hambre de saber. Y yo le expliqué, le decía, pastor, yo quiero que el Señor me hable así también. Y aquí a la vuelta de mi casa teníamos un localcito que era un local de nuestra iglesia, que era el local de Simón Bolívar. Y yo tenía llaves de ese lugar y yo iba a orar ahí, ayunaba, oraba, estaba los días completos orando, buscando de Dios. Y yo le pedí al Señor que me hablara, esa era mi oración, hermano. Un día, yo estaba en el altar, yo no prendía las luces de la iglesia chiquitita, yo oscurito nomás oraba ahí, y estaba en el altar, en eso, pidiéndole a Dios que me hablara, que el Señor me hablara. Anteriormente que pasara esto, le conté, me salté esa parte, le conté al pastor Juan Rojas lo que yo quería, y el pastor me dice, Dios no complace capricho. ¡Wow! Y yo me enojé, y me enojé con el pastor, ¿por qué me dijo eso? Bueno, después que hablé con él, estaba un día en la iglesia orando y me pasa esto. Estoy orando, oscurita en la iglesia, pidiéndole al Señor que me hablara audiblemente, cuando de repente, hermano, siento una bulla, como una hecatombe, así, ¡guau! ¿Y sabe qué? Yo dije en la voz de Dios, y sabe, hermano, me dio terror. ¿Y sabe lo que era? Una montonera de gatos que iban pasando por el techo, eran puras latas de cine y la bulla fue ensordecedora. Con el silencio, con mi estado. ¿Y sabe lo que Dios me enseñó? Que no todos están preparados para vivir esa experiencia. Yo no estaba preparada. Y el pastor tenía razón. Entonces, lo que vivió su hermana era para ella. Y no tengo yo que vivirlo necesariamente. Yo viví después otras experiencias con Dios, que ha sido mi experiencia y que no todos la van a vivir porque va a ser mi experiencia. Entonces, mucha gente, hermanos, toman sus propias experiencias para hacer doctrina y enseñanza y decirle a la gente, usted también tiene que vivir esto, pero en realidad no tiene que ser así. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. En el Salmo 51 vemos que hay una confesión de pecado de parte de David, ¿verdad? David confiesa que su pecado existió desde su nacimiento, desde que fue concebido. En realidad, cuando David está diciendo en pecado,
pecado me concibió mi madre. No está hablando de las relaciones sexuales. Está diciendo, yo vengo con ese pecado desde que nací. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, mire, en realidad, de la forma en que mi madre me concibió mediante relaciones sexuales, eso es malo. No, no está diciendo eso. Está diciendo en pecado, es decir, yo nací con el pecado desde que soy chiquitito, que tengo el pecado en mí. O si no, veamos los niños chiquititos, que cuando usted le dice que no hagan eso, nadie le ha enseñado que a desobedecer, pero desobedece. No ponga la mano en la estufa, te vas a quemar. El niñito sabe que le están prohibiendo, él entiende que le dicen que no. Pero cuando aprendió, cuando la puso, se quemó nomás. ¿Y quién le enseñó que había que desobedecer? Viene en nosotros el pecado. Y eso es lo que David está tratando de decir. El pecado viene conmigo, viene dentro de mí. Y hice lo malo porque el pecado es inherente a mí. Nosotros todos nacemos con ese pecado que viene en nuestros genes, en nuestro ADN. Y por eso es que necesitamos a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, tomar la escritura de una manera caprichosa para hacer lo que yo quiero hacer y forzar el texto se hace. Ojo, que forzamos el texto para yo justificarme de hacer ciertas cosas. Un mensaje de Cristo tiene que tener edificación, exhortación y consolación, así nos habla la Biblia. Lo hemos aprendido por años en la Iglesia de Dios. Pero cuando yo escucho un mensaje que no tiene ninguna de estas tres cosas, nada, ni siquiera una oración, nada, y que solamente se está instando a la gente a desarrollar el arte es parte auxiliar del cristiano, es apoyo, no es lo más importante. Primero el creyente debe tener una vida con el Señor, una experiencia con Dios, una seriedad, una madurez cristiana, y puede hacer muchas cosas, pero centrar mi vida, mi ministerio en arte sin tener una relación con Dios, es lo que está sucediendo hoy. Y eso a mí me preocupa mucho. Así que tenemos que orar por nuestra juventud, por nuestros líderes, porque son buenas personas, buenos chiquillos, buenas niñas, pero tenemos que tener una educación bíblica más seria con ellos y llevarlos a que ellos tengan una experiencia con el Señor y que todo lo demás es externo y que es apoyo para nuestra fe, pero no es la base. Entonces a veces ponemos las decoraciones, como le digo yo, como la base y no. Y ahí es cuando empezamos a desequilibrar la cosa y después nos encontramos con que tenemos una juventud que no se compromete con el Señor, porque lo estamos entreteniendo con cosas que no son malas, pero son apoyo para la fe. No es, no es la causa en sí, ¿me entienden? No es la causa en sí. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y oremos. Oremos por nosotros, que Dios nos ayude, oremos por nuestros chiquillos, oro mucho por ellos, que Dios los use, los bendiga y los levante a una relación íntima con Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Un gusto tenerlo en mi clase. Dios les bendiga.